Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la guerra espiritual y la liberación. Uf, un tema intenso. Sí, y para guiarnos en este viaje, vamos a explorar el libro Perforando la Oscuridad de Larry Reck. Ah, sí, un libro fascinante. Larry Reck no es un novato en este tema. Para nada. Con su experiencia administrando en Rusia, Europa e Israel, su doctorado en educación y su trayectoria como maestro y bibliotecario. Wow, una perspectiva única. Sin duda. Y en Perforando la Oscuridad, su objetivo es educar a los cristianos sobre las estrategias de Satanás. Ajá, No solo eso, sino también cómo podemos combatirlas. exacto. Cómo podemos identificar la influencia demoníaca y entender cómo funciona el proceso de liberación. Me encanta. Utilizaremos extractos del libro junto con algunas anécdotas personales del propio autor para realmente profundizar en este tema tan complejo. Claro. Listos para descubrir las tácticas del enemigo y el poder que tenemos en Cristo. Vamos a ello. Una de las cosas que más me impactó del libro es cómo Reck enfatiza que las tácticas de Satanás no siempre son tan obvias como podríamos pensar. ¿Cierto? No se trata solo de posesiones demoníacas o apariciones No. escalofriantes. A veces son mucho más sutiles. Sí, Como sentir cansancio inexplicable al leer la Biblia. pues O experimentar emociones negativas abrumadoras. exacto. Cosas que quizás muchos de nosotros hemos experimentado Sí, sin darnos cuenta de la raíz espiritual. claro. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre cómo Satanás se aprovecha de nuestras vulnerabilidades? Reck lo explica con una analogía muy interesante. Imagina tu corazón como una casa con muchas habitaciones. La mayoría las mantenemos ordenadas, pero hay otras que mantenemos cerradas con llave, ¿verdad? Sí, claro. Esas habitaciones representan nuestros pecados ocultos, esos que no queremos que nadie vea. Claro. Y es precisamente ahí donde somos más vulnerables a los ataques espirituales. Es una imagen poderosa. ¿No crees? Esas habitaciones cerradas, Sí. llenas de secretos, Exacto. pueden convertirse en terreno fértil para la influencia demoníaca. Sin duda. Y el libro está lleno de ejemplos concretos que ilustran este punto. Por ejemplo, Reck habla de un chico de secundaria que vivía aterrorizado por el miedo a que los fantasmas entraran en su habitación por la noche. Lo que es fascinante de este ejemplo es que nos muestra cómo Satanás puede usar miedos aparentemente inofensivos, incluso infantiles, para crear fortalezas espirituales en nuestras vidas. Es importante recordar que el miedo no proviene de Dios Claro. y puede ser utilizado para paralizarnos y controlarnos. Hablando de cosas que nos bloquean, Reck también habla mucho sobre la importancia del perdón. Ajá. De hecho, comparte una estadística asombrosa. El 100% de las personas divorciadas que no habían perdonado a sus excónyuges reportaron que Dios no respondía a sus oraciones. Exactamente. Y esto nos muestra cómo el perdón no es solo una buena idea, sino una necesidad espiritual, cuando nos aferramos al resentimiento. Sí. Y la falta de perdón, nos bloqueamos de la bendición de Dios. Ajá. Y nos volvemos más vulnerables a la influencia del enemigo. Totalmente. Ya. Y hay otro ejemplo que me dejo pensando, el de la mujer que tiró su tablero de Ouija a la basura 3 veces Wow. y las 3 veces lo encontró de vuelta en su estante. Ese sí que es persistencia. Hablando en serio, este ejemplo nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos con los objetos que permitimos en nuestros hogares. Un tablero de Ouija. Sí. Aunque parezca un simple juego, Ajá. puede ser una puerta de entrada a la influencia demoníaca. Completamente de acuerdo. Y hablando de puertas de entrada, el libro también nos presenta el caso de un padre cristiano cuya hija estaba siendo influenciada por una amiga invisible que la animaba a odiar a sus padres y a desobedecerlos. Este caso es particularmente revelador porque nos muestra que la influencia demoníaca puede manifestarse incluso en los niños. Es importante estar atentos a los cambios de comportamiento de nuestros hijos y buscar ayuda si sospechamos que algo anda mal. Estos ejemplos nos llevan a otro tema central del libro, las maldiciones generacionales. A veces es un concepto difícil de comprender, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que los pecados de nuestros antepasados pueden afectarnos a nosotros? Recker se basa en Deuteronomio 28.5 y Éxodo 20.56 para explicar este concepto. Y lo que es interesante es que no se trata de culpar a nuestros ancestros, sino de reconocer que a veces heredamos una especie de equipaje espiritual que puede manifestarse en patrones de comportamiento negativos, adicciones, enfermedades o incluso dificultades financieras. Entiendo. Es como si estuviéramos cargando con las consecuencias de decisiones que ni siquiera tomamos nosotros. Exactamente. Pero la buena noticia es que podemos romper con esas maldiciones generacionales a través del poder de Cristo. Reck relata la historia de un ministro que, por curiosidad, permitió que los demonios lo poseyeran. Eso suena aterrador. Sí.
¿Cómo logró liberarse? Este ministro se vio atrapado en esa situación y solo pudo liberarse cuando se arrepintió sinceramente de su pecado y clamó el nombre de Jesús. Es un claro ejemplo de que la liberación viene a través del poder de Cristo y que el arrepentimiento y la fe son esenciales para romper con las ataduras espirituales. Es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder del enemigo, No. pero tampoco el poder que tenemos en Cristo. Rec nos anima a recordar que los cristianos tenemos la autoridad para vencer a Satanás, a través de la oración, el estudio de la palabra y una vida de fe. Así es. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda, exploraremos algunas de las herramientas prácticas que REC nos ofrece para atar a Satanás y experimentar la victoria en nuestra vida diaria. Y hablando de herramientas para vencer al enemigo, una de las que más me llamó la atención es el concepto de atar a Satanás. Estoy por a creer que Rec usa muchos ejemplos en el libro de cómo esta práctica puede lograr cambios increíbles en la vida de las personas. Exacto. Pero antes de profundizar en esos ejemplos, me gustaría comprender mejor qué significa atar a Satanás. ¿Y cuál es su base bíblica? Atar a Satanás se basa en el principio de la autoridad espiritual que Jesús nos ha dado a los creyentes. En Mateo 18.18, Jesús dice, «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». O sea que estamos hablando de una autoridad real para restringir la actividad demoníaca. Exactamente. No es un poder mágico o algo así, No. sino de ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Exacto. Cuando atamos a Satanás en oración, estamos declarando que no le permitimos operar en ciertas áreas de nuestra vida o en la vida de otras personas por las que estamos intercediendo. Entiendo. Y ahora, entiendo mejor el concepto. Y recuerdo que Reskin comparte algunos ejemplos muy impactantes de cómo funciona esto en la práctica. Sí. Habla de una mujer que ató a Satanás durante 2 semanas para proteger a su esposo de su adicción al alcohol. Sí, y lo increíble es que el esposo, que llevaba años luchando contra el alcoholismo, terminó rompiendo todas sus botellas y dejando de beber por completo. El poder de la oración y la autoridad espiritual en acción. Qué impresionante. Y también menciona a una mujer que, cansada del ambiente negativo en su oficina, decidió atar a Satanás cada mañana al llegar a su trabajo. Exacto. Y el resultado fue una semana de paz y tranquilidad sin precedentes. Lo que estos ejemplos nos muestran es que no tenemos que ser víctimas pasivas de las circunstancias o de los ataques del enemigo. Tenemos el poder de tomar una postura firme en la fe y reclamar la victoria en Cristo. Claro, pero Rec también advierte sobre la importancia de no trabajar solos en la batalla espiritual, ¿no? Así es, usa la analogía de 2 o 3 hilos entrelazados que son mucho más difíciles de romper que uno solo. Claro. En Eclesiastés 4.12 se nos dice, «Y si alguno prevaleciere contra uno o dos, le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». O sea que la unidad y el apoyo mutuo son claves en la guerra espiritual. Sin duda, la batalla espiritual no es un deporte individual. Necesitamos rodearnos de otros creyentes que nos animen, nos fortalezcan y oren con nosotros. Me gusta eso. Y hablando de batallas, Rex también nos introduce al concepto de las fortalezas espirituales. ¿Recuerdas? Sí, recuerdo que este tema me intrigó bastante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre qué son las fortalezas espirituales y cómo podemos identificarlas en nuestra propia vida? Claro, Rex se basa en Efesios 2.1:10 para explicar este concepto. Las fortalezas espirituales son patrones de pensamiento o comportamiento negativos que se arraigan en nuestras vidas y nos impiden crecer espiritualmente. Son como muros invisibles que nos mantienen cautivos a la mentira y al engaño del enemigo. Es una imagen muy gráfica. ¿Y cómo se manifiestan estas fortalezas en la vida diaria? Pueden manifestarse de muchas maneras: adicciones, miedos irracionales, baja autoestima, pensamientos obsesivos, ira, amargura, resentimiento. La lista es larga. Lo importante es que reconozcamos que estas fortalezas no son simplemente problemas personales o defectos de carácter. Son ataques espirituales diseñados para debilitarnos y alejarnos de Dios. Entonces, superar estas fortalezas requiere algo más que una simple fuerza de voluntad o terapia psicológica. Exactamente. Rec enfatiza la necesidad de la intervención divina. Claro. No podemos derribar estas fortalezas con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder de Dios. ¿Y qué pasos prácticos podemos tomar para derribar estas fortalezas espirituales? Rec nos ofrece varias estrategias. Primero, debemos identificar las fortalezas específicas que están operando en nuestra vida. A veces esto requiere una profunda autoevaluación y honestidad con nosotros mismos. Luego debemos arrepentirnos de cualquier pecado o comportamiento que haya dado lugar a estas fortalezas. El arrepentimiento es un paso fundamental, ¿verdad? Sin duda, no podemos avanzar hacia la libertad si seguimos aferrados a los mismos patrones que nos mantienen cautivos, y después del arrepentimiento debemos renunciar a esas fortalezas en el nombre de Jesús, declarándole la guerra al enemigo y reclamando la victoria que Cristo ya ha ganado por nosotros. Me encanta ese enfoque proactivo.
No somos víctimas pasivas, sino guerreros equipados con la armadura de Dios. Exactamente. Y Rec también enfatiza la importancia de reemplazar esos patrones de pensamiento y comportamiento negativos con la verdad de la palabra de Dios. Romanos 12.2 nos exhorta a renovar nuestra mente para que podamos discernir la voluntad de Dios. Es un proceso de transformación constante, de dejar atrás la vieja manera de pensar y de vivir y abrazar la nueva vida que Cristo nos ofrece. Así es, y en este proceso la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Es fascinante cómo Rec conecta la espada del Espíritu con nuestra boca, con las palabras que hablamos. Nos recuerda que nuestras palabras tienen poder, pueden ser de bendición o de maldición. Exactamente, Proverbios 18.21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Por eso es tan importante ser conscientes de lo que decimos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Rec también destaca la importancia de la alabanza y la adoración como armas espirituales, ¿verdad? Sí, la alabanza y la adoración tienen un poder increíble para elevar nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe y debilitar al enemigo. Claro. El Salmo 22.3 nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y en 2 Crónicas 20.22 vemos cómo la alabanza del pueblo de Israel trajo la derrota sobre sus enemigos. Es asombroso cómo algo tan simple como la alabanza puede tener un impacto tan profundo en el mundo espiritual. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, y su poder se manifiesta cuando lo adoramos y lo alabamos. Amén. Y hablando de la presencia de Dios, Rec también nos anima a recordar que la victoria final ya ha sido alcanzada en Cristo. Sí recuerdo que menciona Colosenses 2.15, donde se nos dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Exacto. Qué poderosa declaración de victoria. En Cristo tenemos la seguridad de que el enemigo ya ha sido derrotado, y esa es la verdad que necesitamos grabar en nuestros corazones para enfrentar cualquier desafío con confianza y valentía. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho sobre la guerra espiritual en general Sí. y algunas de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para vencer al enemigo. Ajá. Pero Rec también dedica una parte importante del libro al tema del discernimiento, especialmente en relación con el ocultismo. Podríamos profundizar un poco más en ese tema. Por supuesto, en un mundo donde las prácticas ocultas se están volviendo cada vez más comunes y aceptadas. Sí. El discernimiento es más importante que nunca. Rec nos advierte sobre los peligros de involucrarnos en estas prácticas, incluso si parecen inofensivas. Es cierto, a veces estas prácticas se disfrazan de espiritualidad o autoayuda, pero en el fondo son una puerta de entrada a la influencia demoníaca. Exactamente. Y Rec nos ofrece una lista bastante extensa de prácticas ocultas que debemos evitar: la astrología, la adivinación, la brujería, el espiritismo, las sesiones de espiritismo, las mesas inclinadas, la lectura del tarot, la lectura de la palma de la mano, la proyección astral y muchas otras. Es una lista que nos hace reflexionar sobre la importancia de ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestras vidas. A veces lo que parece inocente puede tener consecuencias espirituales negativas. Sin duda. ¿Y cómo podemos desarrollar un mayor discernimiento para identificar estas prácticas y evitar caer en sus trampas? Rec nos anima a ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios para que podamos discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra guía, nuestra brújula en un mundo lleno de confusión. Ajá. También nos insta a buscar el consejo de líderes espirituales maduros y a confiar en la guía del Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo es nuestro maestro y consejero y nos ayudará a discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Hablando de la guía del Espíritu Santo, Rec también dedica un capítulo entero al tema del ministerio de liberación, ¿verdad? Sí. Comparte muchas historias de cómo él y su equipo han ministrado liberación a personas que estaban sufriendo opresión demoníaca. Sí, y estas historias son realmente impactantes. Vemos cómo la influencia demoníaca puede manifestarse de maneras muy diversas, desde enfermedades físicas hasta problemas emocionales y mentales. En algunos casos la opresión es evidente, como en los casos de posesión demoníaca, pero en otros casos es mucho más sutil y se manifiesta en patrones de pensamiento destructivos, adicciones o enfermedades crónicas. Y Rec nos da una guía paso a paso sobre cómo ministrar liberación, ¿verdad? Sí, pero también enfatiza la importancia de la preparación espiritual, la dependencia del Espíritu Santo y el trabajo en equipo. El ministerio de liberación no es para tomarlo a la ligera, se necesita sabiduría, discernimiento y sobre todo la unción del Espíritu Santo. Y algo que me llamó la atención es que Rec no solo habla de expulsar demonios,
sino también de romper maldiciones generacionales y de sanar las heridas del pasado. Exactamente, a veces la opresión demoníaca tiene sus raíces en eventos traumáticos del pasado, ya sea en nuestra propia vida o en la de nuestros ancestros, para lograr una liberación completa. A veces es necesario sanar esas heridas y romper con las ataduras espirituales que nos mantienen cautivos. Es un proceso integral que requiere la intervención del poder de Dios. Y hablando de poder, Rec nos recuerda que como creyentes tenemos acceso al mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Así es, Efesios 1.19-20 nos habla de la excesiva grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es una verdad increíblemente poderosa. Teniendo acceso a este poder, no hay razón para vivir en derrota o sometidos al enemigo. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestra inmersión profunda exploraremos cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria y cómo podemos caminar en la libertad y la victoria que Cristo nos ha ganado. Y continuando con nuestra inmersión en Perforando la Oscuridad, hay un tema que me pareció particularmente fascinante y que a veces no se discute lo suficiente, el impacto espiritual en los lugares, especialmente en las casas. Sí, recuerdo haber leído esa parte del libro y pensar, en serio, casas embrujadas. Sí. Pero Rec lo presenta de una manera que realmente tiene sentido. Exacto, si los demonios pueden influir en las personas, ¿por qué no en los lugares? Claro. Especialmente en lugares donde ha habido mucha actividad negativa. Ajá. Violencia, abuso, prácticas ocultas o incluso simplemente mucha discordia y tensión. Es como si la energía negativa se impregnara en las paredes Sí. y creara un ambiente propicio para la actividad demoníaca. Precisamente, Rec nos da ejemplos concretos de cómo se manifiesta esta actividad demoníaca. En las casas habla de ruidos extraños, objetos que se mueven, solos apariciones inexplicables e incluso en algunos casos ataques físicos. Escalofriante. Y lo que me parece más preocupante es que a veces las personas que viven en estas casas no se dan cuenta de que están siendo afectadas por una influencia espiritual negativa. Sí, a veces lo atribuyen a problemas psicológicos, estrés o simplemente a la imaginación. Pero Rec nos anima a considerar la posibilidad de que haya algo más. Sí. Especialmente si estos fenómenos son persistentes y no tienen una explicación lógica. Y si sospechamos que nuestra casa podría estar bajo alguna influencia negativa, ¿qué podemos hacer? Claro. Rec nos ofrece alguna guía al respecto. Por supuesto, recomienda hacer una limpieza espiritual de la casa, Ajá. que implica orar en cada habitación, ungir las puertas y ventanas con aceite y declarar la autoridad de Cristo sobre ese lugar. Ajá. Es como si estuviéramos reclamando ese territorio para Dios y expulsando cualquier presencia maligna que pueda estar allí. Es una idea poderosa, ¿no? Sí, Reclamar nuestro espacio físico para Dios y crear un ambiente de paz y protección. exactamente. Y Rey también nos recuerda la importancia de mantener nuestra casa limpia. Sí. No solo físicamente, sino también espiritualmente debemos evitar cualquier práctica o objeto que pueda abrir puertas a la influencia demoníaca, cosas como tableros de Ouija, amuletos, libros de ocultismo o cualquier cosa relacionada con la nueva era o prácticas esotéricas. Un buen recordatorio para todos, incluso si no queremos que nuestra casa esté embrujada. Sí. Debemos ser conscientes de la realidad espiritual y ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestros hogares. Y hablando de ser cuidadosos, Rec dedica una parte importante del libro a advertirnos sobre los peligros del satanismo. Sí. Es un tema delicado, pero es crucial que estemos informados. Completamente de acuerdo. A veces pensamos que el satanismo es algo que solo existe en las películas de terror. Sí. Pero la realidad es que hay personas que realmente practican estas cosas. Sí. Y puede ser muy peligroso, tanto para ellos como para quienes les rodean. Exactamente. Rick describe algunas prácticas del satanismo como rituales de sangre. Invocaciones a demonios, sacrificios de animales y en casos extremos, incluso sacrificios humanos. Sí. Es una realidad oscura y perturbadora que no podemos ignorar. Es terrible pensar que estas cosas realmente suceden. ¿Cómo podemos identificar a las personas que pueden estar involucradas en el satanismo? Rick menciona algunas señales de alerta fascinación por la muerte. Ajá. Obsesión con el ocultismo, rebeldía, extrema comportamiento autodestructivo y a veces marcas o símbolos satánicos en el cuerpo. Claro. Es importante estar atentos a estas señales, especialmente en los jóvenes, que a menudo son más vulnerables a la influencia de estas sectas. Claro, si este ánimo a menudo se presenta como una forma de rebeldía, de poder, de pertenencia a un grupo, pero en el fondo es un camino de destrucción y esclavitud. Exactamente. Y Rick nos anima a no tener miedo de buscar ayuda. Si sospechamos que alguien que conocemos está involucrado en el satanismo, hay ministerios cristianos especializados en ayudar a las personas que están atrapadas en estas sectas. Sí. Y por supuesto, la oración es una herramienta poderosa para interceder por ellos. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. No.
Dios nos ha dado la autoridad para vencer al enemigo y también nos ha dado la responsabilidad de cuidar de los demás, especialmente de aquellos que están en peligro espiritual. Así es. Bueno, hemos explorado muchos temas fascinantes y a veces inquietantes en esta inmersión profunda en Perforando la Oscuridad. ¿Cuáles dirías que son las principales conclusiones que podamos extraer de este libro? Perforando la Oscuridad nos ofrece una visión completa del mundo espiritual desde las tácticas del enemigo hasta las herramientas que Dios nos ha dado para vencer. Nos desafía a tomar en serio la batalla espiritual, a estar alertas y a depender del poder de Cristo para vivir en victoria. Exactamente. Y Rec nos deja con un mensaje de esperanza. Nos anima a no vivir con miedo, sino con la confianza de que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Dios está contigo y su Espíritu te guiará en cada paso del camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.